Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Porei. Como siempre, visitamos las familias de las personas que nos dejan tantos lindos recuerdos y sobre todo muchas enseñanzas. Es decir, las huellas que van dejando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Lo que nosotros hoy vivimos y lo que nosotros hoy tenemos es gracias a esa educación y a esa tradición, es decir, a esa transmisión que recibimos de nuestros queridos seres, nuestros padres, abuelos y los demás en nuestra comunidad. Bueno, yo les agradezco aquí a esta familia que hoy me recibe. Muchas gracias por recibirme en su casa. Bueno, y queremos conocerle un poquitito. Ñaña Monguetata, siempre comenzamos con las damas, así de que queremos saber primero tu nombre, dónde naciste y vamos a ir conociendo también tu educación y lo que están viviendo hoy después también como familia. Buenos días, padre. Bienvenido sea a esta casa. Estamos muy felices por su visita. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Y mi nombre es Carmen Martí. Carmen Martí. Sí. ¿Y de dónde? Martí ¿De dónde Ibáñez. naciste, Carmen? Yo nací en Puerto Pinasco y... Pinasqueña. Pinasqueña De soy. puro corazón. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste por ahí? Bueno, ¿Hasta mi qué edad? familia en Sí. sí, se fueron de Concepción. Ah, Sí, Concepcionero. ellos sí. Ya, ya. Mi papá es villarriqueño, Ah, mira. mi mamá concepcionera, Sí. ¿Cómo es el apellido de tu mamá? mi mamá es Ibarra. Ibarra. Sí. Ya. Ibarra. Sí, Había un doctor Ibarra en Concepción. sí, un moreno, sí. Bueno. No sé un poco si Na- era nadie te pariente. pariente. Dedico ahí. No sé, padre. Bueno, o sea, de Concepción. Sí. Y Martí. Sí. Vos tenés un hermano muy famoso de Concepción que Sí. trabajaba en Radio Concepción. ¿no? Julián Martí Ibáñez. Ibáñez. Era Ibáñez. No, Ibarra. Ibáñez. Ah, Ibarra era mi mamá. tu mamá lo que era. Mi Ibarra. mamá Sí, Ibarra. Ibarra. Y mi segundo apellido es Ibáñez. Ibáñez, sí. Entonces, bueno, y fueron a Puerto Pinasco. bueno. Tu papá, tu Sí, mamá. papá, mamá con los primeros hijos se fueron. Ya. ¿Cuántos Somos hijos? 13. Sí. 13. 13 Ah, hijos. Digo que número son. Y yo soy la 11. La número 11. Sí. Soy la número 11, sí. Y de los 13, ¿cuántos viven todavía? 6. 6 viven. 6 vivimos, sí. Ya. Estamos vivos todavía. Bueno, ellos se fueron de Concepción a Puerto Sí. Pinasco y yo nací ahí. En Puerto Pinasco. Nació Julián. Sí. No sé si le conoce a Coco, que es famoso también en Concepción. Ya. Chacho, que es el marido de Blanca. Sí. También. Sí. Ya. Y 5, 4 por ahí nacimos en Pinasco. Ah, mira. Y yo ya vine de Pinasco. Vivimos 20 años Entiendo. en Pinasco. Sí. Y O sea, vos vivimos hasta los 20 años estuviste ahí entonces, en Puerto Pinasco. hasta cumplir ellos 20 años. Yo Sí. tenía 12 años Ah, cuando 12. salí de de Concepción. De Pinasco. Ah, sí. Y vinimos a vivir en Concepción. En Concepción. Sí. Vinimos ¿Y a vivir. dónde estudiaste? ¿Ahí en Puerto Pinasco primero? Entonces, la Yo primaria. sí, hice la primaria. Y ahí estaba la escuela parroquial. Sí. La escuela de los salesianos, entonces. ¿Te acordás de algún país salesiano? Porque la escuela Pepe. Sí, el padre Saldívar. Ah, vivía todavía. Salesiano, Claro, sí. país Saldívar. Y el de Concepcionero. Sí, Frente sí. al Instituto San José. Claro. Estaba así ubicada la iglesia, la escuela y las hermanas salesianas. Exacto. Estaban toditas Sí, juntas ahí. Sí. Y el padre Saldívar es el que El que yo estaba. recuerdo. Sí, Pero ahora chiquitita después, hasta los 12 sí, años. hasta los 12 años. O sea que ahí hiciste tu primera comunión también. Hice mi primera comunión, hice mi confirmación. Bueno, y hacían la primera comunión, hacían ustedes con la confirmación. Sí, así se hacía. Sí. A los 8 días nosotros hicimos. Ah, a los 8 Sí, días. a los 8 días hicimos ya la confirmación. Bueno, allá hay Cuamila de Mena, ya que somos Valle nosotros. Bueno, primero tu nombre y vamos a conocerte por la familia y de qué parte de Concepción. Yo soy José Julio González Valiente, conocido como Toto nomás. Toto nomás, lo de Concepción. Profesor Toto. Ah, Ese era. Profesor Toto. Sí. Todo el mundo me llamaba profesor Toto nomás. Sí. Donde es famoso hoy, donde como profesor, güey. Sí. ¿Qué área, güey? Yo nací en el Sí. 1948. 48. Sí. Sí. Nací en Concepción, ahí viví, me malcrié,
le encontré a esta hermosa mujer Que vinieron de Sí, Pitaco. Al final, que vivía en Pinaco y vino justamente para encontrarnos Ah, sí, mira vos. y tener toda una vida. Mi papá era carpintero del Salesiano, Ah, don Hipólito González. sí, sí, Y mi sí, mamá sí, era recuerdo. costurera, doña Sergia. Ya. Mi papá enviudó con 7 hijos. Tuvimos 7 hermanos que son prácticamente de padre. Ah, de padre, Sí. ya. Y después 7 hermanos otra vez con, Con tu mamá. con mi mamá. 14 hermanos entonces. en Somos total. 14 hermanos. Sí, sí, sí. Y mitad emigraron a Asunción, la primera parte. Entiendo. Sí. Y nuestro papá se quedó con nosotros ahí, trabajando, procurando de sacarnos adelante. Sí, sí. Porque siempre yo tengo un papá que siempre pensó en sacarnos adelante. Entiendo. Y así vivimos. Y ustedes casi todos son profesores. Sí. Profesor Luis, hermano Ina. Sí. Profesora Sara. eso. Esa fue mi profesora. Profesora Sí. Sara, sí. Teresa. Y Vale. Sí. Aprende Vale, me bebe. Grande 8 le decían los. Sí. Y así llegó un momento que nosotros fuimos pobres, pero todos estudiamos. Sí, Pero siempre con una calificación sobresaliente. claro. Claro. Siempre fuimos mejores alumnos, abanderados Ah, mira. y todo eso. Y en el Salesiano. Sí, en el Salesiano. Sí, sí, Yo fui sí. alumno del Salesiano, llegué a enseñar en el Salesiano, Sí. soy exalumno también del centro regional, Ah, también ahí. Sí. Sí, sí, sí. sí. porque yo hacía la parte contable Ah, y el bachillerato humanístico antes era separado. sí, 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 sí. Y Y eso no había antes en el Salesiano, Sí. solamente el centro regional. entonces de el educación. Salesiano no tenía la parte comercial, entonces yo hice en el centro regional Ah, mira un poco qué bien. y justamente me tocó el primer año del centro regional, me tocó cuando yo hice el último curso, en el año 1968, Entiendo. en donde tuve la satisfacción de ser abanderado del También. primer centro regional de educación con mi hermano Luis. Mira un poco qué. Y así crecimos. Entonces usted 14 hermanos. ¿Y qué te acordás vos de tu niñez ahí en el Salesiano? Va, en la Bellapoa, porque antes está más me mandó a la paicuera en el Salesiano, de tu tiempo. El primer día de clase que yo me fui al Salesiano, le encontré al Paipinto. Paipín, a la cuenta usted le conoció a todo lo que yo escucho hablar, grandes sacerdotes concesioneros, pero siendo hay cualle, pella, pues. Ni País Saldívar, siendo hay cualle, ¿En pues. serio, padre? No, y murió antes. Sí. Ah. Ni el Paipinto, que murió antes también. O sea, que yo tenga conciencia, ¿verdad? O sí, sea, claro. como mi taí. Le encontré al Padre Pinto. Sí. Y qué satisfacción era para mí ir al Salesiano. Sí, 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 sí. Eso era lo máximo para Para un niño. para un niño de mi edad. A Perecola. Llegar al Salesiano, Sí, 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 sí. ahí tenés fútbol, tenés misa, tenés bendición, Sí. tenés portillú, Desayuno y tenés la cine. quincena de San Luis. San Luis, sí, 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 sí. Y escuchar cuando el Paímo León y el Paímo Mazarino Ay, que contaba en las bendiciones se subía y Sí. nos hablaba del Corsario Negro o de otros personajes antes. Sí, Eh, sí, 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 sí. Y esa fue mi niñez, muy feliz, yo me sentí muy feliz y siempre dije que tengo que corresponder esto a mi salesiano. Ah, ya. Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces llegó un momento que yo llegué a ser profesor del salesiano. Mira vos, qué lindo. Qué lindo. Enseñé unos cuantitos años porque yo ya me dedicaba en el comercio, Ah, entiendo. tenía 6 hijos Claro. a quienes tenía que hacer estudiar. Y gracias a Dios y a la Virgen María, Padre, llegamos
a esto. Sí. Llegamos a Una feliz una- ancianidad ya. a una Venga, edad si la gente donde- anciano, Sí. 52 años de donde matrimonio, sí, 50. yo digo que cosechamos todo lo que hicimos. claro. Pero siempre llevé en mi mente lo que me enseñó mi padre, la honestidad. Sí, 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 sí. Lo que no es tuyo, decía él. Claro, claro, claro. Sí. Un Hey, viejito, Yara, sí. hey, Yara, inamigo, Sí, lo que te no jure es ir y... Es cierto. Y ahí está. Ah, sí, Y sí. eso queremos mantener y siempre le exigimos a nuestros hijos que sean honestos. Qué bien. Che. 6 hijos entonces tiene. 7 seis, total. 7 total. Y un muertito. Uno que falleció. Sí, que falleció. Ya, ya. Sí. Bueno, Ya todos entonces profesionales. vamos a seguir hablando. Estamos aquí visitando a la familia Martí. Entonces es Martí. directamente tu apellido, ¿verdad? Sí. El primer apellido. Y entonces González, también muy conocido. Nosotros volvemos enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande por estamos visitando aquí la familia Martí González. Ellos actualmente ya están aquí en Asunción. En realidad aquí donde estamos en Lambaré, ¿verdad? Lambaré. Sí, así mismo. Entonces, ustedes ya se radicaron aquí en Lambaré. Ya están sí, radicados. 4 años hace. 4 años, hace poco. Viviendo, Entonces está sí. De Puerto Pinasco, tu papá de Villarrica, Martí. Sí. Yo conocí a toda la familia Martí Sí. también ahí. Bueno, pues yo estuve hasta los 15 años en Concepción. No más luego. Bueno, pero conociendo a mucha gente, y sobre todo como Toto decía, a través de los salesianos. Y sí. Pues salesiano pues era el Cabillo Iraití. El Caracas. Ahí todos se iban al salesiano Sí, siempre. eso era. Los domingos un hervidero de jóvenes, de niños, la misa, partido, fútbol, colegio. Era una cosa impresionante, ¿verdad? Salesiano, Instituto San José de Concepción. Y bueno, y vos sí que naciste luego en Concepción entonces, ¿verdad? Toda la familia. Y tu papá incluso trabajó luego ahí. Sí. Concepcionero de Concepcionero. pura cepa, ¿eh? Sí. Así mismo. Bueno, Así es. ahora entonces lo que nosotros queremos saber, Carmen, es la historia de amor. A ver, un poco vamos a conocer, ¿sí? ¿Cómo comenzó el noviazgo? ¿Cómo ustedes se conocieron aquí con tu futuro esposo en ese tiempo? Bueno, le conté que vine de Pinasco a los 12 años, hice el 6º grado en la escuela normal. Sí, El año siguiente ya tenía que hacer la secundaria y me mudé en el centro regional, ya. el primer curso. ¿Qué estudiaste ahí exactamente? O sea, El centro regional básico, era el básico ya. el bachillerato después Claro, y claro. todo, ¿verdad? Y bueno, yo tenía una amiga, compañera, que era hermana de él. Ah, era su hermana, que se luego. llama así Teresita. Teresita. Y éramos así, juntitas. En serio. Después, cuando él se fue, él estudió acá en Asunción. Cuando se fue de vacaciones, le dice a su hermana, dale mi saludo a una de tus compañeras, la más linda. En serio. Se fue y me dijo a mí. Bueno, y vos pues, a su compañera itera, pues ella te reapreciaba, te requería. Entonces yo salí y le dije, bueno, gracias. También dale mi saludo, le dije Así yo, le- ¿verdad? Sí. Y otro día le dice que ella me quiere visitar. Le A la dice a su casa. hermana decirle que yo le quiero visitar y yo le dije, sí, que me visite. Le dije, Que venga nomás. Y sí. ¿Y qué le curso voy a estaba cuando hacer. eso? ¿Qué curso estaba cuando eso? Y estaba, ¿cuánto? Tenía 16 años. 15 años, cuarto curso por ahí. Por ahí, 16 años. Y bueno, y se Y fue a entonces, visitarme a la ustedes, noche. la del centro regional, eran las exquisitas de aquel tiempo. Se mandó. Así. El centro regional, como antes utilizaban su uniforme, todo era minifalda. Ay, Eso, en ese tiempo, así era. Así mismo era. Y era la forma de atraer a los Claro. muchachos y muchos alumnos. muchos alumnos. Así es. Y ¿Cierto, así Magna Toto? fue. Como Beguaña de ¿cierto? Sí, así mismo. ¿Y vos qué estabas haciendo en ese momento? Yo estaba estudiando en Asunción y después fui estaba en a Asunción. Concepción Ya. ya a dedicarme a mi negocio. Ah, entiendo. Comencé a ¿Y qué trabajar estudiabas aquí en Asunción? ¿Viste? en Asunción. Yo estaba estudiando acá, Sí. en la facultad. ¿Qué estaba estudiando? Sí, en la Y en la facultad. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Facultad de Ingeniería. Ah, sí. Sí. Estaba estudiando Ingeniería Civil. Entiendo. Sí. Después fui a Concepción y ya prácticamente me enamoré y me quedé por Concepción. Sí. Pero ¿sabe por qué se fue, padre? A ver, ¿por ¿Sabe qué? por qué se ¿Qué- fue? qué le llevó a Se Concepción? enfermó él. ¿En serio? Se enfermó, pero había sido que él se enfermó de amor. Porque me extrañaba. Pero Había se haga- sido, y se quedó en Pero antes, Concepción. antes te llegaba a visitar, estando de estudiante aquí. Se iba. Sí, se Vacaciones. iba. Ya éramos Novio. novios. Pero el Ah. viaje que hacían de Concepción, o sea, de Asunción a Concepción, ¿cómo hacían? ¿Por la flota o era en colectivo? Iba por la flota y a veces me iba en colectivo. ¿Cuántas horas? 18 por ahí Sí, era. el colectivo iba por Coronel Por Orió y Coronel. llegaba en 12 horas. Sí. Ah, en 12 era. En 12 Sí, horas. así mismo era. Tierra roja. Sí, no, yo recuerdo, yo Así llegué a hacer es, eso. sí. Estaba pues la clausura, ¿ves? Sí. Desde pues la clausura, ¿ves? Muchísimas En clausura, si te quedaba en clausura, te quedaba 3 días. Sí. A Coronó, Real Sayepé, Balsa, ¿ves? Así, Jejuí, Balsa, ¿ves? ahí en Coronó, Así es todo. así mismo era. Qué bien, che. Bueno,
Y entonces me dijeron ya 52 años, ¿verdad? 52 años. De matrimonio. ¿Y casados. cuántos hijos tienen ustedes y cómo andan los hijos? ¿En qué andan? Y sí, tenemos 7 hijos. 7 ya. Pero Uno que falleció, me Uno dijiste. falleció, sí. Y quedaron 6, todos profesionales. ¿Y ellos por dónde Sí. están? Y el médico, el otorrino, está en Concepción. Ah, en Concepción. ya. Sí, la mayor, que es Carmelita, es de contabilidad. Carmelita, ¿qué quiere decir? ¿Que es monja, amigo? No, Ah, es ah. su nombre. Su nombre, pero Su Carmelita. nombre le pusimos. En vez de Carmen, Sí, Carmelita. en vez de Ah, Carmen. se- Yo me soy Carmen. Sí, sí, sí. Y Por no ella es que Carmelita. como Mondá Landerera. Sí, año Mondadera. Ella le agregó nomás ya esa alita. Lita, Porque Carmen. era chiquitita. Lita, Sí, mirá, porque Carmelita, sí. en vez de Carmencita, Carmenlita. Exacto. Y sabe ya por la diferencia. Sí. Bueno, ¿y ella qué hace? Ella es contabilidad. me dijo. Ella trabaja en la Facultad de Medicina. Ah, ya, ahora ya, sí. Después está otro, Héctor, se llama, él se dedica al comercio, Al comercio, sí. tiene ferretería. Sí, sí. La otra, Fátima, que está acá trabajando en el Poder Judicial, es ya. también... Abogada. No, es también de ciencias Ah, contables. ciencias contables, ya. Después está Fernando, que trabaja también en el Poder Judicial, a él le faltó poquito. Pero ellos están por aquí, por Ellos están por aquí, Ah, ya, sí. ya, entiendo. Y el Y último, por eso entonces ellos lo que les trajeron hacia aquí entonces. y sí, por ellos. Estos Por ellos 8 compramos- años que están ya aquí, Sí, ¿verdad? por ellos compramos esta casa y ellos vivieron todos juntos acá, estudiando. Y Ustedes tenían ya esta sí, casa. sí, por ellos compramos. Y de aquí por entonces ellos iban para estudiar ya en la facultad. Sí, ya se iban. Qué interesante. Pero yo Eh, organizamos una hoy, ¿verdad? Sí, claro. Porque venir de Sí, Concepción en aquel tiempo sí, era terrible. sí. El salesiano era lo máximo. Sí. Yo siempre dije, el exalumno salesiano en los exámenes de ingreso no fracasaba. En serio, ya. Ahí yo tengo mis hijas, Fátima, Hugo, Sí. vinieron ingresados en la Universidad Nacional. Sí. Yo vine de Concepción, nos presentamos mil postulantes. Yo ingresé Y en aquel la tiempo era facultad- solo esa facultad. Yo ingresé en la Facultad de Ingeniería en el año 1969, 69, Sí. ya. pero lastimosamente no pude terminar por este obstáculo que está a mi lado. Y no le conté todo, el último Sí, hijo eh. también ingresó en la Facultad de Nacional, Ya, ya. pero él es actor. mira. Sí, él es actor, sí. O sea, esa cuestión de película. Sí, todo de película, sí, no me digas. él es actor. O sea, este hijo de película, ¿verdad? De película. Sí. Pero tuvimos, padre, la satisfacción de darle la oportunidad a todos ellos. Claro, claro. Todo por igual. Sí. El que quiera que Sin aproveche. hacer distinción. El que quiera estudiar, que estudie. Sí, sí, sí. Les quiero mostrar las fotos de mis Sí. hijos. Bueno, le vamos a ver después eso. Después ¿verdad? vamos a ver. Sí. Ahí luego ya directamente vamos a ir pasando Ah, bueno. todo lo que significa, ¿verdad? Sí, Entonces, la foto. familia, Sí, sí. todo lo que significa también los hijos y sobre todo este lindo camino, ¿verdad? Que ustedes como matrimonio hacen. ¿Y cuántos nietos tienen ustedes? 7 nietos. 7 nietos. Y hasta mis nietitos. Ah, sí. Con sus Están fotitos todos, cada con la uno. foto, Sí. todo eso. Entonces ya esa paiteta, entonces, la Sí. foto también de lo que ella. Ahora, don Toto, ¿qué vos le dirías, ya que sos educador, luego formador, y dirigiste un poco también a tus exalumnos y en general hacia los jóvenes, a las parejas jóvenes? Va en de meta llegar como consejo, sobre todo 52 años de matrimonio y de educación también. Yo siempre dije, padre, que estamos en época diferente, muy diferente. Hay mucha diferencia entre cuando nosotros éramos jóvenes Claro, y la juventud de ahora. Primero porque nosotros éramos obedientes, escuchábamos lo que nos decían nuestros padres. claro. Pea que nanire ya bahía, pea que anire faltaba el respeto a nadie. Claro. Nos enseñaba el respeto, la honestidad, la decencia y el amor a Jesús Claro. y a la Virgen María.
Eso era para nosotros lo máximo, Claro. en nuestra familia. Pero hoy yo me doy cuenta que a los hijos hay que saber tratarlos. Están en otro mundo ellos. Tienen el aparatito ese en la mano que muchas veces vos le hablas y ni te hacen caso. Entiendo mañana. Y eso yo creo que ese aparatito nos sirve muchísimo para muchas cosas cuando se usa para el bien. Claro, claro, claro. Pero ahora la mayoría se mantiene mirando su celular, apenita nos saluda cuando llegan y continúa con su aparatito ahí. Claro. Preocupado en tantas cosas. Yo sí. creo que la juventud tiene que cambiar un chiquito. Claro. Y eso Saber es que ese reflexionar. aparato es un elemento importantísimo, pero que hay que usar en su momento y de acuerdo a las necesidades. Claro. Así mismo. Sí. Bueno, y vos, doña Carmen, Vareta, a los hijos, a los nietos y a todos los otros matrimonios jóvenes también, ¿verdad? 52 años es un lindo testimonio de vida. Y tiene que saber sobrellevar todo lo que nosotros sobrellevamos también. Y hoy Tiene en que día, copiarnos. ya. Hoy en día es más difícil, ¿verdad? Hoy en día ¿Eh? es muy difícil. Sí. Bueno, muy bien. Así que le agradecemos aquí a la señora Carmen que nos ha recibido en su casa, al señor Toto también, y este testimonio de vida que es lo más lindo. Entonces, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo de ustedes por el día de hoy. Agradecemos este hermoso encuentro que me hayan recibido aquí en su casa. Ahí tenemos, porque ya de norteños, Concepción, abre, Pinasco por ahí, Pinasco. cuna de la amistad, dice, ¿verdad? Puerto La Pinasco, cuna de la amistad. ¿No le conociste al doctor Bracho? Claro, Le yo conocí. estuve ahí en su casa, Estuviste. cuando estuvieron Sí. tratando sobre También eso. sobre eso, Chiquitita, pero tenía claro. 5 o 6 años. Mira un poco, y claro, toda la Sí, ciudad. claro. Nosotros le hicimos incluso entrevistas al doctor Bracho, nos contaba muchísimo. Sí. Hace poco que falleció también él. Muy bien, así que queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo de ustedes y le dejamos la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Epicue Pepore.